Hay periodos de ciudad que se llama 120. Vamos a ver el tema 5. Y se preguntamos dónde están en el 12 S4, porque el 12 S4 y otros los dará son los menos que les dará clase a partir del 17, dentro de 2 años. Luego, porque el 1 y el 5 están conectados muy íntimamente, entonces prefiero dar los dos. Dejamos ventilada esta parte de, digamos, de fisiología ecológica, por así decirlo. Empezamos con el asunto de los ciclos biogeoquímicos, un asunto muy importante, sobre todo en la teoría ecológica actual. Esto hasta hace bien poco estaba un poco dejado de, así un poco olvidado, pero con el asunto del cambio climático y la crisis energética y tal, pues esto se ha puesto un poco más de moda. Se están haciendo investigaciones muy serias a escala global. Esto hay que entenderlo siempre a escala planetaria. Primero un recordatorio de lo que habíamos visto hasta ahora, de cómo funciona muy esquemáticamente un ecosistema. Sabemos que el motor que pone en marcha toda la maquinaria ecosistémica es, en principio, es el sol. ¿Hay algún ecosistema en el planeta que no dependa del sol? Algún ecosistema que no da fuentes termales. Hay el 99,9% depende del sol, pero hay algunos ecosistemas en las profundidades oceánicas que no hacen la fotosíntesis, sino que hacen la quimiosíntesis. Pero se están empezando a investigar ahora también. Depende del calor de la geotérmica. Pero bueno, a escala global tiene importancia evidentemente científica para estudiarlo, pero no representan prácticamente nada a escala global en cuanto a funcionamiento. La energía solar hace que los productores sinteticen materia orgánica, capturando CO2 de la atmósfera. Y un ecosistema típico pues, está formado por esos componentes, ¿no? Además de los productores, se supone que hay unos consumidores primarios, que vamos a llamar herbívoros, ¿no? Que consumen esta materia vegetal fijada por las plantas, que a su vez son consumidos por los carnívoros, y de todos estos 3 componentes, los componentes lo que hacen es los elementos químicos que están formando parte de los tejidos de estos animales y plantas y los devuelven al medio acuático. Entonces va a haber una serie de entradas y de salidas de compuestos más o menos complejos. Los más sencillos, agua o oxígeno, CO2, más complejos, materia orgánica, como la conocen, ¿no? Los lípidos, los glúcidos, las proteínas.
En todos los pasos de la cadena trófica va a haber una pérdida de energía en forma de radiación electromagnética de alta longitud de onda, que llamamos calor, de forma que decimos que si la materia tiende a recircular, no es ese caso, porque no hay un ecosistema que sea perfectamente eficiente, pero bueno, en teoría es la materia la que recircula y es la energía la que fluye simplemente por el sistema degradándose hacia formas de energía de menos calidad. La entrada decíamos que es típicamente mediante fotosíntesis, con las instrucciones que hemos dicho ahora, y terminología que debemos dominar a estas alturas, las producciones, ¿no? La producción es la capacidad que tiene un sistema de simplificar o de transferir energía al siguiente nivel. Y teníamos la producción primaria bruta, primaria significa referida a los productores urbanos, bruta y bruta, la cantidad total de carbono fijado por unidad de lo que fuera, unidad de superficie, unidad de volumen, unidad de tiempo, ppm, producción primaria bruta. Si a eso descontamos la cantidad de carbono que se libera por respiración, pues tenemos la producción primaria neta. Siempre va a ser menor, nunca va a ser igual, mayor, por supuesto, siempre va a ser menor que la bruta. Cuando esta materia orgánica es consumida, pues tenemos la producción secundaria, la terciaria y cuaternaria, en función del nivel trófico al que nos estamos refiriendo. En un ecosistema decimos que es difícil que esté completamente cerrado. Por eso en algún ecosistema totalmente cerrado, sí, la biosfera. No tiene ni, bueno, tampoco es cierto, pero en principio no hay ningún ecosistema, un río, un bosque, que esté totalmente aislado energéticamente y en cuanto a materia de sus ecosistemas emergentes. Pero bueno. Entonces va a haber una serie de producción que no es propia del ecosistema, sino que la hereda o que la recibe de los ecosistemas emergentes. Es la producción alóctona. Entonces, distinguimos la que es capaz de fijar el propio ecosistema autóctona de la que viene de otros medios alóctonos. Por ejemplo, ahí tenemos en esta cadena trófica la energía de la luz que se utiliza para hacer la fotosíntesis, se transforma en producción primaria, en principio bruta, después neta, cuando empezamos la respiración. Y todos en esos calurosos saltos de esos componentes va a haber una pérdida tanto de materia como de energía. La materia se supone que se reaprovecha gracias a los descomponedores, pero la energía, en principio, si no se aprovecha por el componente siguiente, se pierde de forma. Hay una diferencia bastante notable fisiológica en el comportamiento, en el mecanismo que siguen los ecosistemas terrestres y los acuáticos, sobre todo los ríos. Si comparamos un bosque y un río, por ejemplo, en un bosque sabemos que la producción primaria está dominada por el componente autóctono, es decir, las pérdidas y ganancias de materia van a ser en cierto sentido despreciables si los comparamos con la cantidad de materia que es generada por el propio bosque. Casi toda la producción primaria va a ir directamente a detritos. Es muy poca, en un bosque se lo piensan, es muy poca la cantidad de materia vegetal que se consume. Casi toda, ramas, hojas, corteza, va a ser derivada directamente a descomponentes. Eso, solamente un 10% va a ser transferida al nivel superior, va a ser consumida. Sin embargo, en un río, por ejemplo, la producción primaria autóctona es muy escasa. En un río casi no hay productores urbanos, plantas, las hay, pero comparativamente, en comparación a igualdad de biomasa, un río tiene mucho menos vegetación, mucho menos producción primaria que un bosque. Entonces, la producción va a ser muy escasa y casi toda la materia orgánica que va a estar disponible para el funcionamiento de ese río va a proceder de
los ecosistemas terrestres adyacentes. Es producción casi toda la de hojarasca que trae al río, de materia orgánica que percola y se fertiliza el río, elevando el nivel de nutrientes. Esa va a ser la principal mejora. Aquí tienen este esquema que ya lo hemos visto antes. En azul, las flechas azules son el flujo de materia, el circuito de la materia, mejor dicho, y en naranja, el flujo de la energía. Entonces, decimos que lo ideal sería que hubiera una circulación perfecta, pero como veis, el tamaño de las flechas no es igual. Entonces, si hacemos las sumas de las restas, pues no nos sale una suma cero. Va a haber siempre una cierta pérdida o ganancia de materia que depende de las entradas y salidas de material procedente de otros ecosistemas distintos. Si las pérdidas son mayores que las ganancias, pues va a haber una acumulación neta de nutrientes. Eso sucede sobre todo en las primeras etapas sucesionales de los ecosistemas. Estoy pensando en un bosque ecuatorial, por ejemplo, en una selva, en la cual la selva secundaria, cuando se tala, se corta, se arrasa con una hectárea de terreno en una selva, la vegetación que sale ahí espontánea de nuevo, eso es el bosque secundario. Ahí va a haber un proceso durante unos años de acumulación neta de nutrientes. La producción de vegetación va a ser mucho mayor que el consumo directo o por parte de los descomponedores de esa materia orgánica. Va a haber una producción primaria neta muy alta, muy positiva. Sin embargo, en estadios superiores, la producción se va a compensar casi toda, el 100% casi con la respiración. En contra de la creencia popular, los bosques tropicales, las selvas tropicales y ecuatoriales, no son los grandes productores de oxígeno del planeta. Esos son, le corresponde al fitoplancton marino, el fitoplancton de los océanos. En un bosque ecuatorial maduro, casi todo el oxígeno que se genera se consume por respiración. Es decir, no hay una producción neta de oxígeno, ni tampoco de CO2. Funciona casi de forma autónoma. La importancia de los bosques ecuatoriales no es tanto como pulmones de la Tierra, como se piensa, sino más bien como reservorios de carbono fijado. Es decir, una molécula de carbono es menos peligrosa, entre comillas, está fijada en forma de materia orgánica en la madera de un tronco de un árbol de una selva que no flotando en la luz. Es la gran importancia ecológica que tienen los bosques, no como pulmones que no actúan en ese sentido. Entonces, se puede medir estas pérdidas y ganancias en un ecosistema a escala real. Pues esto se ha intentado históricamente, por ejemplo, en ese bosque que ven ahí. Si se consigue delimitar más o menos la extensión, la superficie de ese terreno que ocupa ese ecosistema, pues sabemos, y como elemento de cálculo se toma cualquiera de estos compuestos químicos, pues clorado, pues se supone que las ganancias por precipitación, lo que entra en el ecosistema, tiene que ser igual a lo que sale, ¿no? ¿Y cómo sale el agua de un ecosistema, de un bosque? Pues por evapotranspiración, por las plantas. Hay parte del agua que se pierde por infiltración al subsuelo, a los acuíferos. Hay parte de la agua que se pierde por sorrentiano. Se supone que por poco pendiente que tenga ese terreno, se van a formar arroyos y torrentes y al final van a acabar en los ríos y se pierde esa cantidad de agua. Entonces se supone que las pérdidas se compensan con las ganancias más la ganancia neta, pues ahí viene como delta S, la ganancia neta que tiene ese ecosistema en agua. Hay parte del agua que no se va a perder ni se va a ganar, sino que se va a incorporar en la materia viva, por ejemplo, en forma de tejidos orgánicos.
Saben que la fotosíntesis, si se acuerdan de la ecuación que la vimos el otro día, hay un paso donde se consume una molécula de agua. El agua de las plantas, ¿por qué chupan agua? En parte para esto, pero sobre todo para movilizar los nutrientes del suelo. Es decir, prácticamente todo el agua que absorbe una planta por las raíces se pierde por su estómago. Prácticamente todo. Simplemente es un mecanismo que por capilaridad, por evaporación de la agua superficial de las hojas, se movilizan los nutrientes que necesita la planta para vivir, pero no hay un consumo neto real muy grande de agua. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una unidad experimental en un bosque y tenemos que convocar pérdidas y ganancias de materia. En azul tenemos las ganancias, en rojo las pérdidas. De forma, entran y salen. Lo rojo es artificial, lo azul es no. Tenemos una serie de ganancias naturales. Por ejemplo, por ejemplo, de la atmósfera. ¿Cómo gana materia a partir de la atmósfera? Sobre todo a partir del carbono del cielo, por la fotosíntesis. También hay algo de nitrógeno, solamente en su momento, por parte de las bacterias fijadoras de nitrógeno. También va a haber una deposición húmeda y seca, que es la deposición directa de minerales particulares que están formando parte de la atmósfera, suspensión, que se depositan en la atmósfera, en el terreno del ecosistema en forma de deposición. Esto es importante en climas secos, por ejemplo, el clima mediterráneo. También va a haber un aporte de nutrientes en forma de mineralización de las rocas superficiales. El agua y la actividad biológica hace que la roca madre que forma debajo del suelo pues se vaya mineralizando, se vaya degradando, se vaya descomponiendo. Compuestos que se liberan pasan a formar parte del ecosistema, de la parte viva del ecosistema. En cuanto a salidas, pues lo tienen ahí a la derecha. Pues tenemos, evidentemente, emisiones gaseosas en forma de oxígeno, pero también en forma de compuestos nitrogenados, CO2 por la respiración, el agua, la que no entra, decíamos antes que se pierde, baja al acuífero o se evapora, o se pierde por escorrentía. Y en cuanto a pérdidas y ganancias artificiales, pues tenemos como ganancia actividad humana, la aportación artificial, gases derivados de la combustión de combustibles fósiles, el aporte en forma de fertilizantes, que en algunos ecosistemas puede ser muy importante, y en cuanto a salidas, pues tenemos las inducidas, las provocadas cosechas, que se seca de un bosque. Se saca leche, se saca resinas, se sacan setas, se saca una cierta biomasa todos los años. Si está siendo explotado, ¿no? Y no provocada en forma de incendio. Puedes, en pocas horas, pocos días, poder eliminar la mayor parte de la biomasa fijada en un ecosistema. Los ecosistemas terrestres, muy esquemáticamente, pues funcionan así, ¿no? Aporte de luz y CO2 en las plantas, en los productores primarios. Esa materia orgánica es consumida o es degradada por los descomponedores que liberan los nutrientes para ser disponibles después por las propias plantas. Si hay un incremento de biomasa neto en un ecosistema, con el tiempo a ese proceso lo llamamos retención. Es decir, va a haber un aumento con el tiempo de la biomasa, de la cantidad de carbono total fijada en ese ecosistema. Parte de esa biomasa adicional retorna al medio abiótico en forma de proceso de caída de tejido, las ramas que se descomponen, que se caen, el lavado de materiales con la precipitación, con la lluvia, consumo, el rigorismo, salvo la producción secundaria, pues, y además, por si fuera poco, perturbaciones tipo incendio, tipo tala, tipo cosecha, tipo extracción de material.
Lo que no es consumido forma parte del mantillo, que se degrada, que se descompone y se acaba mineralizando, es decir, pasa de ser materia orgánica a materia inorgánica otra vez y es absorbida por agua. Eso. ¿Un río funciona como un bosque? Pues decimos que en principio con los mismos componentes, pero con un flujo distinto. La producción primaria autóctona decimos que es muy escasa, porque no, en un río normal hay muy pocas plantas acuáticas, las hay macrófitos, xenófitos, pero comparativamente no tienen la importancia que tienen los ecosistemas terrestres. Casi toda la producción viene de fuera, ¿no? Tiene forma de materia orgánica que se descompone en el bosque adyacente y se cae en forma de hojarasca y de cortezas y de ramas. Esa materia orgánica, ¿saben lo que es MOPG? MOP? Materia orgánica particulada gruesa, materia orgánica particulada fina, materia orgánica disuelta. Esos son los tres estados de degradación de la materia orgánica en un ecosistema acuático. Otra diferencia fundamental es que en un bosque la materia orgánica, por ejemplo, que se desprende de un lugar, se consume en el propio terreno o a pocos metros. Sin embargo, como veo, no. La producción primaria que se produce en un tramo de río no se consume en ese tramo, se consume porque el agua se va gastando sus nutrientes y se consume metros o kilómetros después. Eso es una característica también importante de los ríos. Tienen producción primaria autóctona pobre y aquí los principales consumidores y descomponedores no son los animales superiores, sino que son invertebrados que son macroinvertebrados. Estamos hablando de insectos acuáticos y otros grupos, moluscos y duridias, etcétera, que forman parte del bentos fluvial. Bueno, esto era un poco lo que tenemos que tener en cuenta para entender los ciclos de química. Cuando explicamos los ciclos del fósforo, del nitrógeno, del azufre, etcétera, pues vamos a hacer uso siempre de estos esquemas que delimitan los compartimentos, los componentes de la biosfera, que son siempre estos mismos. Vamos a ver un componente gaseoso, atmosférico, un componente sólido en forma de corteza terrestre, la corteza de las superficies, que en sus capas superiores forma de sedimento. Y además dos componentes vivos, una biosfera oceánica y una biosfera terrestre. Entonces vamos a ver cómo los compuestos químicos, los elementos químicos se van moviendo en diferentes ratios, en diferentes fracciones, por estos compartimentos formando ciclos, se supone. Si decimos que los ecosistemas son sistemas, porque los sistemas siguen las leyes de la termodinámica, no puede haber ni pérdidas ni ganancias netas de materia, de ningún compuesto. Además, los compuestos, les recuerdo que la transmutación de los elementos no se ha inventado todavía. Es decir, el fósforo no se transforma en nada. El fósforo se queda como las cosas que cambian de compuesto, de fosfato a fósforo soluble, pero el átomo está ahí desde el principio del universo y va a quedar como fósforo hasta el final. Lo digo porque estas cosas hay que recordarlas para tenerlas en cuenta. ¿No? Empezamos por el más sencillo, que es el ciclo del agua. El ciclo del agua. Y me dicen, hombre, pues que el agua no es un elemento, es un compuesto, ya, pero es tan estable la molécula del agua que se puede considerar efectos ecosistémicos como si fuera un elemento químico. La cantidad de agua que hay en la Tierra es constante. Pero hay pérdidas de agua, balances de agua. De oxígeno y de hidrógeno no. Decimos, porque el oxígeno se queda como oxígeno para toda la vida. Y el hidrógeno igual. Pero el agua, ¿qué piensan? Tenemos la misma cantidad de agua que hace 1000 millones de años. Y dentro de 1000 millones de años. No hablo de fase, ¿eh? Hablo de moléculas de agua. Número de moléculas de agua. Tenemos 3000 trillones de moléculas. Tenemos la misma que hace
¿De qué forma podemos perder o ganar agua? Hablo a escala global. Pues prácticamente sí. Tenemos la misma agua que hace que sí. Es decir, aquí sí que se puede aplicar también lo que ni siquiera se destruye. ¿Hay alguna forma que se destruya la molécula de agua? Sí. La fotolisis del agua. En las capas superiores de la atmósfera, los rayos UVA energéticos del sol pueden destruir la molécula de agua y transformarla en separarla en hidrógeno y oxígeno o transformarla en otra cosa distinta que se llama hidrógeno, ¿no? Pero vamos, y esas pérdidas, claro, son pérdidas muy pequeñas, pero claro, durante miles de millones de años, pues que debemos en agua. Hay ganancias a su vez de agua. El agua de la Tierra, ¿dónde vive? Porque el tercer planeta del sistema solar tiene agua y el cuarto no, el quinto y el segundo. Porque nos concebir y él. Porque tenemos atmósfera, eso es lo que vemos, el agua la hemos retenido. Marte tenía también igual el agua, se sabe que tenía agua, pero la perdió porque no tenía presión de atmósfera. Entonces se evaporaba a muy baja temperatura y ese vapor, como tampoco tenía mucha gravedad, se ha ido perdiendo. Tira un poquito de agua del agua. ¿Qué pasa lo contrario? Que como tiene mucha presión, pero tiene del sol, también la agua va a perder. La atmósfera compuesta son casi toda ella de O2, dióxido de carbono y de ácido sulfúrico. Pero en la Tierra se da la situación en la cual tenemos la presión perfecta y la cantidad de agua justa como para que no haya prácticamente ni pérdidas ni ganancias de agua. Hay pequeñas pérdidas por fotolisis, pero también hay pequeñas ganancias como por caída de meteoritos. Todos los días caen como 40 toneladas. No de golpe, no hay los hacer. Entonces, esos meteoritos, uno de sus componentes es el agua. Entonces, básicamente, el agua de la Tierra, de los océanos y de los planetas interiores del sistema solar viene por cometas. El papel tan intenso de cometas que tuvimos hace unos 4.000 millones de años, cometas que son bolas de hielo, prácticamente, y que gracias a ellos tenemos agua aquí hoy en la Tierra. Estos son los componentes principales donde se distribuye ahora mismo el agua en el mundo. Es casi todo en la hidrosfera. Los océanos y los mares de la Tierra. El 97% del agua está ahí. Y por tanto, como es agua marina, agua salobre, no es disponible para la vida. Para la vida terrestre, para la vida marina, sí, para el consumo humano, por ejemplo, para el consumo de los ecosistemas continentales, no. Eso que parece muchísimo, dicen algunos que la Tierra, en vez de llamarse tierra, tiene que llamarse agua. Porque 3/4 está formada por agua. Pero eso, la hidrosfera, que nos parece que es todo un continuo de agua, pues realmente es muy finito. Si la comparamos con el radio de la Tierra, el radio del planeta son 6.700 kilómetros. Y la profundidad media de los océanos son 6.700 metros. Son una mínima parte del radio de la Tierra hasta que no. Si reducimos la Tierra al tamaño de una bola de billar, la hidrosfera, los océanos y los mares que la cubren, sería como hacer un bañarla de vaho. Eso sería no hay más agua. Agua libre. En el manto molecular. Casi toda esa agua, además, está formando parte de los océanos. Solo una pequeña parte está en la corteza terrestre disponible para los ecosistemas acuáticos continentales y los terrestres. El 2%. Pero es que ese 2% tampoco está disponible porque está en forma de hielo. Los grandes casquetes del Polo Sur, de la Antártida y de Groenlandia, y los pocos que hay en las montañas, ¿no? De forma que si descontamos esto, ¿cuánta agua dulce superficial disponible tenemos? Pues nada, un agua fina.
es 0,01%. Si quitamos el agua de los océanos, el agua en forma de hielo y el agua subterránea, que tampoco está en principio disponible directamente, que es el 1%, nos quedamos con una bolita prácticamente despreciable, 0,01% de agua disponible en la corteza terrestre. ¿Y cómo se mueve este agua? Pues prácticamente el componente principal, que son los océanos, pues tiene una tasa de retención muy alta. Una gota de agua perdida en el medio del océano Pacífico, a 2.000 metros de profundidad, por ejemplo, va a estar ahí una media de 3.000 años. La tasa de retención de este compuesto del agua en este medio, en este compartimento, en el océano, va a ser de unos 3.000 años. De media, eso significa que de media va a tardar 3.000 años en llegar a la superficie y evaporarse y volver al componente terrestre. Esto vale para todos. No intenten memorizar esto porque ni siquiera yo me lo sé. Simplemente atiendan a los flujos principales. Que nadie intente memorizar las cifras porque no tiene sentido. Simplemente recuerden por dónde van, cuáles son los caminos principales y, hombre, no me interesan los números absolutos, pero sí los relativos. Es decir, que recuerden que el principal componente es el océano. No me vale. Casi todo es el agua del mundo está en forma de aguas oceánicas y marinas. Va a haber un aporte a la atmósfera en forma de evaporación que vuelve a la corteza terrestre y a los océanos en forma de precipitación. Pero que, como ven, aunque nos parece que es mucho, realmente, comparativamente con la cantidad de agua que hay en los océanos, es también muy poco. 0,001% de la atmósfera está en forma gaseosa. Por cierto, las nubes no son de vapor de agua. Eso lo he visto yo muchos. Las nubes son de agua líquida. Gotitas minúsculas, diminutas, pero es agua líquida. Pero vapor sería unos 100 grados. Las nubes son de agua líquida. Por lo que hemos visto, ¿no? El océano es el gran depósito mundial del agua con un tiempo de residencia de superior a los 3.000 años, que es lo que tarda de media una molécula alojada al azar en cualquier compartimento oceánico en movilizarse, que volver al circuito del ciclo hidrológico. Y la que no está en el océano, pues es casi toda ella o bien agua congelada, con forma de casquetes polares. Técnicamente, aunque estemos en medio de un cambio climático global, estamos en una de las dos. Porque si decidimos era razón, como aquel momento de la historia de la Tierra, en la cual hay masas inmovilizadas de hielo en alguna parte de la Tierra, hay dos, por lo menos. Una en la Antártida y otra en Groenlandia. Técnicamente estamos todavía en el último periodo glacial del Cuaternario. Habiendo glaciar. Decíamos que la mayor parte es en forma de agua subterránea, en principio no disponible para los ecosistemas acuáticos y terrestres de la Tierra, pero está ahí. Es el 1% del tiempo. Es un depósito grande, pero poco accesible. No es que sea completamente aislado, pero tiene un periodo de resistencia un poquito menor que el agua oceánica. Tiene solo periodo de resistencia de 2 días. Solo un pequeño porcentaje en cada momento se está moviendo por los distintos componentes, o bien evaporándose, o bien precipitando, o bien fluyendo en forma de escorrentía por los ríos, bien formando parte de los lagos. Aprovecho para también otra aclaración. Casi todo el agua dulce disponible no está en forma de ríos, tampoco en la superficie de la Tierra. Los grandes ríos de la Tierra, ¿no? Pues, el Mississippi, el Ganges, el Nilo, el Volga, el Danubio.
Eso es importante ecosistémica porque los ecosistemas son muy pequeños pero muy largos, tienen un ecotono muy desarrollado en toda la superficie de la Tierra, pero la mayor parte de agua dulce, líquida, disponible para la vida está formada de lagos. Los grandes lagos dulces tipo Baikal, Siberia, los grandes lagos de Norteamérica, los del río africano, el lago Victoria, y luego tenemos lo que llamamos mares, erróneamente mares, que son realmente lagos salobres. Por ejemplo, el mar que es un mar, es un mar, porque si fuera mar tendría conexión con el océano. El mar Negro sí, el mar Negro porque a través del mar de Mármara, el mar Egeo, el mar Mediterráneo, conecta con el océano global Atlántico. Pero el mar Atlántico está totalmente aislado, es un lago, ¿no? Al igual que el mar Muerto, lo llaman así por un lago. Entonces tenemos lagos, no todos signos de agua dulce, como estamos viendo, hay lagos salinos o salobres, incluso con más concentración de sales que el propio océano. Y esto es importante, aunque el ciclo hidrológico existiría, aunque no hubiera vida en la Tierra, sí que se facilita, la vida es como una especie de catalizador, es como una enzima que impulsa en cierta medida la dinámica del agua en la Tierra, sobre todo a partir de la evapotranspiración. Habría evaporación, pero la presencia de vegetales, cubriendo una gran parte de la biomasa vegetal, que una gran parte de la superficie expuesta continental de la Tierra, hace que este mecanismo se facilite. ¿No? Alteraciones naturales que sufre este ciclo. Cuando veamos un ciclo, pues vamos a ver cómo funciona de forma natural, digamos, y cómo la actividad antrópica contribuye a modificar cuantitativa o cualitativamente cada uno de los ciclos. Por ejemplo, el ciclo hidrológico. Hay alteraciones naturales o normales tanto de la estructura como del funcionamiento del ciclo hidrológico. Pues evidentemente sí, pues conocemos históricamente la aparición de glaciaciones, ¿no? Las más importantes, las cuatro últimas del Cuaternario, que se llaman, si me acuerdo bien, eran la Gunz, la Milde, la Ries y la Gur, ¿no? Puede ser de geografía pero no son las únicas cuatro únicas glaciaciones que ha habido, ni siquiera las más importantes. Históricamente ha habido como una docena, que se conozcan como registro fósil, ha habido momentos hace 2000 millones de años, por ejemplo, que la Tierra estuvo casi completamente cubierta por hielo, por una capa de hielo de varios kilómetros de espesor, la época de la bola de hielo. Por una serie de circunstancias cosmográficas que se unieron a cambios en la composición de la atmósfera, resulta que durante varios siglos, varios milenios, la Tierra tenía pinta de una bola de hielo. La vida estuvo a punto de desaparecer, lo que pasa es que algunas cianobacterias resistieron de alguna forma y bueno, se pudo regenerar la vida después de esa época glacial que aconteció hace miles de millones de años. Las glaciaciones que casi con total seguridad ahora mismo podemos decir que tienen causas cosmográficas. Esto también lo conocemos durante Milankovitch, este astrónomo serbio que en el siglo XX descubrió que la causa principal de las glaciaciones, de los periodos interglaciales, ahora estamos saliendo de la última glaciación, estamos en un interglacial dentro del Holoceno, se deben a causas cosmográficas, es decir, sobre todo a cambios seculares en la inclinación del eje del planeta, a cambios también en la excentricidad orbital del planeta Tierra, a cambios también en la oblicuidad de la eclíptica.
Son 3 o 4 ciclos que, combinados en diferentes periodos, cada X cientos de años o cada X miles de años se dan las condiciones idóneas como para que se inicie un nuevo ciclo. Además, esto es la pesquería que se mueve de acuerdo. En el momento que nieva un poquito más la cuenta, la capa de nieve que cubre cierta cantidad de superficie continental de la Tierra refleja más energía del sur, por lo tanto, más albedo. Albedo es la cantidad de radiación luminosa que se devuelve por reflexión. Aumenta un poquito el albedo, la Tierra se enfría más, por lo tanto nieva más, por lo tanto más superficie cubierta de nieve, más reflejo, más energía. Mecanismo que lo poco que se cae puede acabar en una glaciación en pocos siglos, en pocos años. Alteraciones inducidas antropogénicamente, pues ahí las que conocemos. El consumo directo de agua, tanto para consumo como para agricultura, como para industria. La construcción de embalses, que ahora están todos, la mayoría, altera el flujo normal, la dinámica normal de escorrentía de los ecosistemas acuáticos continentales. Es incluso capaz, la cantidad de agua retenida en los embalses es incluso capaz de alterar la velocidad de rotación de la Tierra. Se ha visto, por ejemplo, en las grandes presas de China. Cuando están en la torre, la Tierra en esos momentos gira un poco más. Pero se acumula una gran cantidad de masa en la superficie y esto hace que por inercia la Tierra se frene nada, unos milisegundos al día, pero eso se nota incluso en la velocidad de rotación de la Tierra. Bueno, nada, que decir de la explotación de acuíferos, ¿no? El agua subterránea, también otra creencia popular. Aprovecho porque el agua subterránea no forma ríos, está retenida en forma de rocas porosas que forman parte de la superficie de la corteza de la Tierra, pero no fluye el agua normalmente. No fluye, sino que está retenida en forma de rocas porosas embebidas en agua. También cambios de uso terreno, ¿no? Pues cada vez hay menos secano y más regadío y eso también hace que haya un cambio en el uso del terreno y que sí, también por deforestación, lógicamente, alteraciones a nivel antrópico. Y el cambio climático, lo que pasa es que eso prefiero hablarlo cuando tenemos algo de cambio global, que también les daré yo algunos temas. Y nada, prefiero dejar el fósforo para el próximo día, si no lo dejo a medias. Pero, ¿qué les llama la atención de este ciclo? Así sin saber nada. Tiene los mismos componentes que el agua, atmósfera, océano terrestre, corteza terrestre, pero ¿qué le pasa? Sí, sí, a ver, tiene componentes muy diferentes. O sea, no tiene nada que ver con el agua. El reparto del fósforo entre los 4 compartimentos es muy distinto, pero no se dan cuenta de que no es un ciclo. No cierra. Entra en la corteza, la naranja, pero no sale. Ya veremos qué pasa con esto. Nada, lo dejamos ahí y continuamos.